Hola, muy buenas. Si escuchasteis el episodio del pasado jueves, estuvimos creando ese partido perfecto que queremos hacer esta temporada. Y hablábamos de decantarnos por una ideología. Y os comenté la existencia de unos partidos a los que llamamos cachol. Y algunos me habéis hecho llegar interés por saber más sobre qué son, cómo han llegado a triunfar, etc. Bueno, pues hoy en Simple Política, ¿qué son los partidos cachol? ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Para empezar a entender el concepto de partido cachol, comencemos traduciéndolo. Este anglicismo no es más que partido atrapalotodo. Sé que si ponemos esto en Word nos va a dar una falta de ortografía, pero es que realmente no hay una mejor traducción para entender qué significa esto de partidos cachol, partidos atrapalotodos. Con esta expresión ya nos podemos hacer una idea, por mucho que no esté ortográficamente bien escrita, nos vamos a ir haciendo una idea de a qué nos referimos. Y es que, claro, al final es un anglicismo porque todo esto viene de un término creado a mediados de los años 60 por Otto Kirchheimer, que tras la Segunda Guerra Mundial observó que nacían algunos partidos que eran diferentes a lo que habíamos tenido hasta ese momento. Hablaba de partido político que busca atraer votantes desde diversos puntos de vista y que también atrae votantes con diferentes ideologías. Claro, esto para Otto Kirchheimer, como digo, el experto que ideó, que planteó por primera vez este concepto de partido cachol, era algo que chocaba frontalmente con lo que habíamos tenido en el siglo XIX, incluso ya en el siglo XX, antes de esa Segunda Guerra Mundial, donde hablábamos de lo que eran partidos de clase, partidos de masas que atrapaban a el máximo de masa, por decirlo así, pero siempre ligados a una ideología. Nos explicamos, es decir, ya desde el siglo XVIII, siglo XIX, ya en aquellas democracias donde teníamos sistemas representativos, hablábamos de dos clases, la obrera y la burguesa, con claras diferencias, y no me refiero solo al hecho de que unos ganaban más dinero, que unos tenían más dinero que otros, sino que una era la clase trabajadora y la otra que vivía de aquello que producía la clase trabajadora. Por tanto, las aspiraciones, el estilo de vida y todas las preocupaciones, por decirlo así, eran diferentes entre la clase obrera y la burguesa. Había muchísimas diferencias. Por tanto, los partidos políticos que nacían para representar o bien a una clase o bien a otra. Es decir, había partidos de masas, pero la masa era o bien obrera o bien burguesa. Te adscribías un poco a representar a la gente de clase obrera o de clase burguesa. Además, en este sentido, no había espacio para muchos partidos, sino que no veíamos una competencia entre diferentes partidos por tratar de representar mejor a la clase obrera, y tampoco había una lucha entre diferentes partidos que tratasen de representar mejor a la clase burguesa, sino que básicamente teníamos dos partidos mayoritarios, uno para representar a la clase obrera, otro para la burguesa, y en algunos casos, no siempre, en algunos casos nos encontrábamos algún otro partido. Como digo, o como dijo en su momento Otto Kirchheimer, hasta la Segunda Guerra Mundial, entrada la segunda mitad del siglo XX, esta es un poco la situación que encontramos. Pero claro, esta situación política en la que vemos dos grandes partidos, especialmente para representar cada uno de ellos a una parte de la población, una clase social bien diferenciada de la otra, esto cambia. Esto cambia, pero no solo cambia en lo político, sino que lo político cambia en consecuencia a cómo ha cambiado la sociedad. En la segunda mitad del siglo XX el estilo de vida cambia, nace también una clase media, surgen en general nuevas clases sociales, por ejemplo surge la clase social ligada a los servicios. Es mucho más difícil a partir de la segunda mitad del siglo XX clasificar a la sociedad en dos clases sociales, en la clase obrera y en la clase burguesa. ¿Por qué? Porque la clase obrera está evolucionando también, se multiplican los tipos de trabajo, surge esta clase social, esta clase media ligada sobre todo al sector servicios, un sector servicios que no podemos hablar de clase obrera, industrial, etcétera, ni tampoco burguesa, no encaja en una clase trabajadora clásica como se había entendido hasta ese momento, pero tampoco podíamos incluirla en la clase propietaria, en la clase burguesa, como es obvio. Entonces, como mínimo, si lo queremos simplificar mucho,
Como mínimo tenemos 3 clases. Pero como podéis imaginar hay más. Es más, estamos diciendo que este concepto surge a mediados de los 60, también por esa época empezamos a ver cómo los expertos en ciencia política, los politólogos, empiezan a entender o a leer, digámoslo así, las clases sociales por el posicionamiento que hace la población o incluso por el nivel económico que tiene cada ciudadano o que tiene cada familia. Es decir, por un lado, o bien simplemente me dices cuánto ganas al año o al mes, y teniendo en cuenta cuál es la media del país, te sitúo en un tipo de clase social, o también se hace lo que llamamos la autoidentificación, la autoubicación entre las diferentes clases sociales. Entonces, una persona, pues en las encuestas, esto lo vemos también hasta en la actualidad, que decide si se autodenomina clase obrera, clase media, clase baja, clase alta, etcétera. Claro, como podéis imaginar, el hecho de que una persona se autoubique para los politólogos trae ciertos problemas. El primero, que es que la persona, todo va de las expectativas y del punto de vista y de sus aspiraciones, por decirlo así. En el segundo lugar, también otro de los puntos que admiten los politólogos es que, claro, que depende de la persona, de su nivel de estudios, de su interés por la política, de su interés por la economía, tendrá mayor o menor capacidad, simplemente sin llamar tonto a nadie, pero tendrá mayor o menor capacidad para autoubicarse y saber exactamente qué quiere decir si me pongo en la clase media baja, media alta, o qué es clase alta en España, si yo debería estar ahí o no debería estar ahí por el nivel de ingresos que yo tengo. En resumen, en general, por decir, cada vez era más difícil también el hecho de que la población se ubicase en 2 clases sociales. Por tanto, como derivada, he dicho primero cambia lo social, luego lo político. Si es difícil ya encontrar a la sociedad claramente posicionada en una clase social y por tanto también con, digamos, unas aspiraciones concretas, cada vez era más difícil también para los partidos políticos situarse y decir, pues claramente voy a representar a esta clase política. ¿Por qué eso era difícil? Hombre, básicamente porque no había 2 clases sociales entre las que luchar. Si ahora hay muchas clases sociales y encima está costando que la población se pueda ubicar en una de ellas, a ti como partido político, primero, te va a costar convencer a esa ciudadanía que tú les estás representando. A esa clase social te va a costar decir, te estoy representando. Y 2, aunque lo consigas, ahora hay muchos menos votantes que antes. Porque antes había, yo qué sé, una parte importante de los votantes en la clase obrera y una parte importante en la clase burguesa. Bien, vale. Y además había una cosa muy importante. Las expectativas, el estilo de vida, las aspiraciones y el nivel de vida. Había una clara diferencia. Tú estabas o en la clase obrera o en la clase burguesa. Era muy difícil estar en la clase obrera y aspirar, tener expectativas o incluso autoubicarte en la clase burguesa. Y al revés. Ahora, ante esta dificultad, ante esta multiplicidad de clases, es más lógico, primero, que haya errores, llámalo como quieras, de autoubicación, y luego el hecho de que, aunque una persona se sitúe en una clase, que ella aspire a una clase más alta, que se vea con esas expectativas y tenga un estilo de vida muy parecido a clases más altas, por decirlo así. Por tanto, las promesas electorales que le hace el partido, que intenta representar a su clase media, por ejemplo, imaginaos que estáis en la clase media, pero queréis compartir un estilo de vida con la clase alta, tenéis aspiraciones sociales, queréis que ese ascensor social que se dice funcione y creéis que estáis en oportunidad de ascender socialmente, claro, las promesas que puede hacerte un partido que intenta representar a la clase media, que intenta representarte a ti, conseguir tu voto, con unas promesas que en realidad encajan en lo que busca alguien de clase media, hace que tú digas, esto no va conmigo porque realmente yo no estoy en la clase media o no me gustaría estar en la clase media. Si volvemos un poco a la parte más teórica, diremos que las características que tiene, las 3 principales características que tiene un partido atrapalotodo, un partido cachol, sería pues una drástica reducción de lo que es la ideología en el discurso, para entendernos. Se pone también menor énfasis en el tema de la clase social, trata a ese partido de no dirigirse constantemente a una clase social, no apela al voto de clase obrera, no apela al voto de ningún tipo
de clase. ¿Para qué? Para no cerrarse la puerta por otro lado y sobre todo en las temáticas, por decirlo así, trata de evitar aquellas en las que por ideología tú ya estés muy determinado. Es decir, elige los temas, siempre eligiendo temas que generan amplio consenso, como seguridad ciudadana, en plan, todos queremos estar más seguros, ¿no? Todos nos gustaría ganar más dinero, todos nos gustaría... Bueno, pues ese tipo de temas son los que eligen normalmente estos partidos cachón. Y si de lo que se trata es de buscar ejemplos, hay que decir que los partidos tradicionales, tipo PSOE o PP, no son cachol, pero sí que han abandonado un poco, en mayor o menor medida, un papel de representar a una clase social que hacían ese papel hace unas décadas. ¿Por qué? Porque han sido arrastrados precisamente por el miedo a perder votos. Pero si consultamos a los expertos en España, se ha identificado un partido con lo que en los 60 se definía como cachol. Es Ciudadanos. Incluso Lluís Urriols, el politólogo y profesor universitario, ya en 2018, con Ciudadanos consolidado en la política española, dibujaba en la revista digital Piedras de Papel el movimiento a la derecha que había hecho el partido en ese momento todavía de Albert Rivera, pero solo de manera ligera, solo se había movido a la derecha de una manera ligera, según este politólogo, según Lluís Urriols, dejando ver esa característica de un partido que trata de no incidir en la ideología, de no perderse en el eje izquierda-derecha, reivindicando el centro para no perder el menor número de votos posible. Y a nivel europeo, otro gran ejemplo sería la República en Marcha del actual presidente francés, Emmanuel Macron, precisamente un partido bien considerado por el Ciudadanos de Albert Rivera ya hace unos años, cuando Macron ganó las elecciones después de formar ese partido, la República en Marcha, tras haber sido ministro socialista. No sé si además de Ciudadanos y además de la República en Marcha tenéis algún otro ejemplo en mente. Si lo queréis comentar, ya sabéis, caja de comentarios si estáis escuchándonos en iVoox, Patreon o YouTube, y si no, pues a través de nuestro Twitter, @simple_política. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter, @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de iVoox, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.